Vamos a ver en este apunte las razones trigonométricas. Para ello, primero tenemos que conocer los nombres de los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo que mide 90 grados, un ángulo recto. Siempre el lado que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa, que la vamos a simbolizar con una H. Y los lados que forman el ángulo recto son los catetos, cateto y cateto. ¿Qué pasa? Para aprender las razones trigonométricas, los catetos reciben nombres particulares. Puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. ¿De qué va a depender? Del ángulo agudo del triángulo que nosotros estemos teniendo en cuenta. Si ustedes ven, un triángulo tiene 3 ángulos. Está el ángulo recto y los otros 2 que son ángulos agudos porque miden menos de 90. Si nosotros consideramos, yo acá les puse el ángulo alfa, que es este en rosita, la hipotenusa va a seguir siendo la misma. Eso no va a cambiar. Ahora, el cateto que está enfrente, los otros 2 dijimos que se llamaban catetos, el cateto que está enfrente a alfa se llama cateto opuesto. Y el cateto que forma alfa, que forma el ángulo, se llama cateto adyacente. ¿Qué pasa ahora si en vez de considerar alfa, nosotros consideramos beta, que es el otro ángulo, el angulito de abajo? La hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa y los catetos también. El tema que va a cambiar si se trata de cateto opuesto o adyacente, porque que sea opuesto o adyacente depende del ángulo que estemos teniendo en cuenta. Entonces, si este es el ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente, por lo tanto este va a ser su cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Es decir, que la parte de opuesto o adyacente del cateto va a depender del ángulo agudo que estemos considerando en el triángulo. Eso es importante porque las razones trigonométricas son 3. Tenemos el seno del ángulo, que se calcula como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo, que se calcula la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo, que se calcula como el cociente o la división entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos sacar, por ejemplo, el seno de alfa, como el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa, tendremos que hacer la medida de este cateto dividido la hipotenusa. En cambio, si queremos calcular el seno de beta, como el cateto opuesto a beta es este, deberíamos dividir este cateto dividido la hipotenusa. ¿Para qué se usan las razones trigonométricas? Nosotros vamos a ver en primer lugar para 2 casos. Para encontrar un lado desconocido de un triángulo rectángulo o para encontrar un ángulo desconocido de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces voy a dejar ahí, así vemos las razones. ¿Cómo hago para encontrar un lado conociendo un ángulo y conociendo el otro lado, que ya sea cateto o hipotenusa? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre a estos lados que nosotros tenemos. Entonces, como este es el ángulo que nosotros tenemos como dato, el ángulo agudo, este cateto va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa del triángulo. Es decir, que nosotros de este triángulo tenemos como dato el cateto opuesto, que mide 12 centímetros, y el ángulo, que yo le voy a llamar A por el vértice, que mide 60 grados. Y tenemos una incógnita nada más, algo que queremos averiguar, que es donde se encuentra la X, que sería el cateto adyacente. Si bien la hipotenusa tampoco la conocemos, por ahora no la quiero averiguar, solamente quiero averiguar este cateto. ¿Cómo hago para resolver esto? Tengo que fijarme en qué razón trigonométrica aparece tanto el dato que yo tengo, es decir, aparece el cateto opuesto, pero también tiene que aparecer el cateto adyacente. Tiene que aparecer las dos cosas. Entonces, si yo miro en la fórmula, en la única fórmula que aparece el cateto opuesto y el cateto adyacente es en la tangente, porque en la otra aparece en la hipotenusa y la hipotenusa ni la tengo ni la quiero averiguar. Entonces vamos a utilizar la tangente para resolver esto. ¿Cómo nos quedaría? Tangente del ángulo, que es 60 grados, es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto mide 12 centímetros, dividido el cateto adyacente, que es X. Esto se despeja como una ecuación. Siempre lo que tengamos abajo, a veces vamos a tener el número, a veces vamos a tener la letra, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces esto me queda tangente de 60 por X igual a 12. Como esto no lo puedo resolver, la tangente de 60 que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo. 12 dividido tangente de 60.
Esto se resuelve sí o sí con la calculadora. Bueno, mi calculadora no se ven mucho las teclas, pero hay 3 teclas, una dice sin, otra dice cos y la otra dice tan. Sin es seno, cos es coseno, tan es tangente. Entonces tenemos que hacer 12 dividido tangente de 60. Y eso nos da como resultado 6,92 centímetros. Es decir, que el cateto adyacente de este triángulo mide 6,92 centímetros. En el caso que tengamos que encontrar un ángulo del triángulo, hacemos exactamente lo mismo. Colocamos los datos que tenemos. Tenemos la hipotenusa. Como este es el ángulo que queremos averiguar, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Vamos a escribir los datos y la incógnita. Por ahora nosotros vamos a ver casos con una sola incógnita, en el próximo material con más. Entonces tenemos que el cateto adyacente mide 9 centímetros, que el cateto opuesto mide 12 centímetros y la incógnita es el ángulo que no tenemos, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Para elegir la razón trigonométrica tenemos que elegir una en la que aparezcan los dos lados que tenemos como dato. Tiene que aparecer los dos catetos, que también sería en este caso la tangente. La tangente de un ángulo cualquiera es igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces va a ser tangente de x, porque no lo tengo el ángulo, es igual a 12 centímetros dividido 9 centímetros. ¿Cómo hago para resolver esto? Con la calculadora, para encontrar el ángulo, en vez de apretar la tecla tangente, vamos a poner Shift tangente, Shift es esta tecla superior y tangente, de esa división, de 12 dividido 9. Toda la división tiene que quedar adentro del paréntesis de la calculadora. Ahí nos va a dar un valor. Ese valor, que es 53,13, es el valor del ángulo.